Aprendiendo Juntas es para ti. Para ti que quieres escuchar consejos prácticos y fáciles de aplicar en esta maravillosa y retadora labor de formar y desarrollar una familia. Aprendiendo Juntas con Olivia Higuera y Gaby Angulo. ¡Iniciamos! Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Estamos de nuevo en otro podcast con todos ustedes, aquí de Aprendiendo Juntas. Y bien, Oli, pues hemos estado avanzando, tocando diferentes temáticas y me quise dar a la tarea de ahora darle un giro a nuestro programa y pues hemos llevado temas para los papás, para los viajes, en casa, situaciones difíciles de embarazo, etcétera, pero tocar esta área tan importante, humana, sensible, que reconforta. Y para eso, pues nuestro gran invitado, por favor, a presentarlo, sí. Oli, señor Juan Mans, con todos nosotros. Así es, estamos súper emocionadas. Muchas gracias, señor Juan, por estar aquí, por recibirnos en su espacio, en su casa. Aquí a las espaldas podemos ver la portada de sus libros, que ahorita les vamos a platicar un poquito de ellos, porque es súper interesante todo lo que tenemos aquí en nuestra localidad. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Gaby, sí. Gracias por poner, muchas gracias, señor Juan, por acceder. Y sí. Pues antes de continuar, porque tenemos así como que muchas preguntas y pues también queremos compartirles una pequeña semblanza del señor Juan, porque pues aquí en la localidad ya sabemos que él es reconocidísimo escritor, poeta, pero muchas veces no sabemos el alcance que ha llegado Cajeme, Ciudad Obregón, a nivel nacional e internacional. Entonces, me van a permitir darle una pequeña semblanza que yo creo que son pocos a todos sus logros, pero pues quien quiere saber un poquito más, igual simplemente puedes acercar y podemos ampliar toda esta información. Pues Juan Mans Alanais, de Ciudad Obregón, Sonora, nacido en 1945, poeta, narrador y promotor cultural, es autor, entre otros libros, de Oro Verde, Tres veces Espejo, Padre Viejo, Molinar sin aspas, Dispensarios, Trasuma de miradas, Madera de la mañana, Coitidiarios. Imparte el taller de creación literaria Agua Reparada. Funda en el 2003 el Encuentro Internacional de Escritores Bajo el Asedio de los Signos y en junio de 2010 la Asociación Civil de Escritores de Cajeme. Ha sido varias veces reconocido nacionales e internacionales por su trayectoria literaria, entre los cuales destacan el otorgado por escritores de Sonora en 2007, la medalla de oro a la excelencia poética por la Casa del Poeta Peruano en el 2009, en Cajamarca, Perú, en 2013. El Instituto Sonorense de Cultura le dedica la 14ª Feria del Libro de Sonora. El Instituto Sonorense de Cultura le rinde homenaje por el 50º de su trayectoria como poeta y promotor cultural bajo el marco de la Feria del Libro del Sonora del 2023. El Gobierno del Estado de Sonora, a través del Instituto Sonorense de Cultura y en coordinación con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, le brindan homenaje por su 50º en el oficio de las letras en la Sala Adamo Buari del Palacio de Bellas Artes el 7 de febrero del 2024. Y el 19 de abril del 2024 se hace acreedor a la medalla de excelencia poética que le otorga el comité organizador de las 33 jornadas binacionales de literatura Abigail Bojorquez. Pues entre eso y muchas cosas más, wow, pues muchas felicidades. Una gran trayectoria. Así es. Y por eso estamos aquí con él hoy en su casa de Cocorit, en donde queremos llevar esta riqueza a todas las familias que nos escuchan, pues para aprender. Así ¿verdad? es. Pues muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias. Bienvenidas. Ay, gracias. Pues vamos a comenzar. ¿Por dónde, no, Oli? Así, ¿por dónde empezamos? Pero qué bonito sería que nos platicara un poquito de cómo empezó todo esto, este lado humano, este lado artístico. ¿Cómo nos dimos cuenta? Pues mira, ahorita en una preplática que tuvimos, ¿no? Pues sí, todo tiene un comienzo, ¿no? Estaba en segundo de secundaria, más o menos, yo creo unos 13 años. Nos pidieron una analogía poética en uno de los maestros. Y entonces yo, pues,
de momento no le escribí, ¿no? Ya ves que en aquel tiempo pues eran unos bloques así que usábamos grandes. Y como el Salle ya estaba en la KGM, mi papá me llevaba, nosotros vivíamos en la Puebla, pero entre Hidalgo y Guerrero. Entonces no estaba tan cerca, ¿no? Entonces en ese momento yo, pues ahí en el blog empiezo a escribir la analogía, que no tenía que ser muy extensa, ¿no? Y bueno, pues ya cuando estamos en la clase, el maestro pide que leamos los trabajos y empiezan a leer otros, ¿no? Y pues no, como que no daban el ancho según esto. Y ya cuando yo leí, pues sí, entonces sí, el maestro dijo, pues eso era lo que yo quería. Y ya me dijo, ven, y ya me puso 10 y no conservo ese papel, No ni la analogía, no sé dónde la guardé o dónde se quedó, pero pues era una comparación de las arenas del mar con algo así, no sé, algo filosófico, ¿no? Pero es una analogía, lo que comparas una cosa con otra, no de forma poética. Entonces ahí es cuando yo me di cuenta. Pero como les decía yo que yo luego lo dejé hasta el año y medio, porque pues le escribía a mi abuela cuando su cumpleaños, o le escribía a mi nina, a mi madrina, que también es su cumpleaños, y pura así como buena rima tacho, ¿no? Como aquel que salía en la televisión, no sé si se acuerdan. Pero realmente pues no tenía yo las herramientas necesarias para escribir no sé si en forma, ¿no? Porque se necesita mucha lectura para escribir. Digo, lo que vayas a escribir, sea poesía, sea narrativa, sea crónica, lo que sea, tienes que leer sobre ese tema. Y claro, entre más leas, porque yo he conocido novelas de Saramago, por ejemplo, en la que pues, su escritura, a pesar de que es una novela, es muy poética, ¿no? Y no solo él, ¿no? Hay muchos otros autores que lo han hecho. Entonces, no tenía lecturas, pues no teníamos una buena librería. Existía Librolandia, que a lo mejor a ustedes pues, les han dicho, les han contado, porque yo creo que ya cuando ustedes nacieron a lo mejor ya no existió. Pero sí era grande, donde está ahorita el casino en la Sonora, antes de llegar a la Hidalgo, para este lado, ahí estaba el Librolandia. Pero pues era más de revistas y de cómics, y ahí íbamos en nuestra adolescencia a comprar los cómics y todo eso, ¿no? Y periódicos, todos los periódicos de México, ¿no? Y novelitas vaqueras, y luego novelitas esas de amor o de vanidades y Corín Tellado y todas esas cosas, ¿no? Pero no había realmente libros buenos, ¿no? Entonces, pues que yo recuerde nada más una antología de Amado Nervo, que haber comprado ahí, y una de Salvador Díaz Mirón, que él era de Veracruz, ¿no? Y Amado Nervo de aquí de Tepic, Nayarit. Y bueno, pues ya eso me empezó a ayudar, pero yo volví a escribir hasta los 1974. O sea que pasaron, vamos a decir que como más de 10 años, como 15 años, 14 por ahí, para que volviera a escribir, pero pues tuvo mucho que ver un accidente que yo tuve en el Valle del Yaqui. Y entonces, bueno, pues como que hay, pues como se me atravesó una niña en la calle 900, que es de las pavimentadas, la que parte del valle, cruza por Polo Yaqui, de oriente a poniente. Y iba yo hacia otro campo que teníamos allá cerca de donde está el ejido Pancho Villa. Y iban mis sobrinos conmigo, estaban chicos, ¿no? Y resulta que la niña se me atravesó y pues
no pude evitar, ¿no? No la atropellé, pero pues con el fanal, ¿no? La impacté y pues murió, ¿no? Entonces, pues fue un golpe muy duro. Y de ahí, pues, en 1974, en abril, empiezo a escribir. Poco, muy poco. Ese año fueron 4 poemas y que quedó uno nada más, ¿no? Pues, ¿qué podía escribir en aquel tiempo, ¿no? Sin lecturas realmente importantes, ¿no? Entonces, para 1975 pues, escribo 8. Y te digo, bueno, por el trabajo también y todo, pues no me daba mucho tiempo. Y así ya, pues ahí voy, pero realmente lo más importante de lecturas viene siendo como el 86, 87, cuando el que fue director de aquí de la biblioteca pública era un hombre muy culto, Ramón Íñiguez Franco, y él puso una librería en la calle Zaragoza. La librería se llamaba León Felipe, que es un gran poeta español refugiado en México. Entonces, ahí él me recomendaba los libros que pues, me podían servir. Pues, ¿cuáles libros? Pues como de Pablo Neruda, como de Walt Whitman, Hojas de Hierba, como de César Vallejo, peruano, de los Heraldos Negros, de qué otros así podríamos decir, pues el mismo León Felipe, ¿no? Que fue un gran escritor. Entonces yo ya di a Vicente Huidobro, que para mí es lo más importante porque yo tengo mucha influencia de él. Él era chileno, ¿no? Entonces, él revolucionó la poesía. Vamos a decir que a partir de 1930 es cuando inicia la vanguardia. La vanguardia pues también es Pablo Neruda, él mismo, Vicente Huidobro, César Vallejo, la vanguardia latinoamericana, ¿no? Y por el otro lado, la vanguardia, pues sea Whitman, queda como el poeta de América, de América del Norte, es el que renueva la poesía y que ya no tiene, la poesía no contiene rimas consonantes, de mismas terminaciones, ni nada de eso. Es libre, verso libre, por eso se le llama verso libre. Y te digo, mucha gente de esto no lo sabe hasta en la actualidad, porque todavía se remiten a poesía del siglo de oro español o de, por ejemplo, Amado Nervo precisamente, pero son rimadas, ¿no? Poesías rimadas todavía, que eso pertenece al modernismo, que eso tuvimos la suerte que un latinoamericano fue el líder, el que fundó el modernismo fue Rubén Darío, que a lo mejor lo han escuchado. Entonces, Salvador Díaz Mirón también tenía su poesía, no quiere decir que no fuera buena, ¿no? Pero había rimas consonantes y había métrica. Eso es otra cosa muy importante, o sea, que los versos estaban medidos. Todos eran de 11, el verso del soneto, por ejemplo, o de 10, ¿no? Que son los versos como de ahí, por ejemplo, mucho verso de los himnos son de 10, la medida son de 10. Entonces usted ya despertó pues esta semilla que ya traía, ¿verdad? Empezó a escribir, pero al mismo tiempo pues se suma pues la disciplina. Entonces usted ya se pone a leer más, empieza a investigar, todo esto, porque todo esto también tiene su historia y sus reglas, supongo, esto de la poesía y del escribir. Entonces, sí, bueno, precisamente pues ahí podemos ahondar en eso porque yo empecé a escribir con métrica, pues era lo que yo conocía. Y yo como te digo, hasta casi el 90, el 86, 87, empiezo a conocer la vanguardia. ¿Cuál es la vanguardia? Lo que les decía yo, los poetas que renovaron el lenguaje. En Latinoamérica, pues estamos hablando de Neruda, estamos hablando de
de Vicente Huidobro, estamos hablando de César Vallejo, que son los principales, ¿no? En Estados Unidos, Walt Whitman. Pues en Europa, pues hay muchos ejemplos, ¿no? Hay ¿qué te puedo decir? André Breton, todo eso que fue André Breton fue una influencia de Octavio Paz, ¿no? Que también Octavio Paz ya, pues, la mayoría de sus creaciones son en verso libre, además de, pues, fue tan prolífico y que escribió en varios géneros, ¿no? Porque el ensayo, fue muy bueno el ensayo también, y tenía cuentos también, aunque en libros de poesía viene como, creo que El ramo azul se llama, y es un cuento, pero está tan bien escrito, ¿no? Que con lenguaje poético y todo, que pues pasa como una prosa poética, ¿no? Pero entonces, sí es cierto, pues tiene la disciplina, a mí me ayudó mucho en el sentido de que yo aprendí la métrica y las reglas, ¿no? De la poesía, como dices tú, y me sirvió mucho porque yo, que es lo que yo les recomiendo en el taller literario, que para que dominen el ritmo, para que realmente lleguen a dominar el ritmo, que es lo que es básico, ¿no? En la poesía, el ritmo y la imagen, ¿no? Las imágenes, más que la metáfora que era antes muy importante, ahorita son ritmo e imagen. Porque la poesía, realmente los poetas verdaderos son los que inventan su propio lenguaje, pero no parecido vamos a decir a Neruda, ni a Vallejo, ni a Huidobro, ni a Whitman, sino aprovechar de ahí todo lo que puedas tú, y de ahí te salen a ti tus imágenes, pero tus imágenes propias, tuyas, nada de que repetir, ¿no? Repetir cosas que ya se escribieron, eso se llama lugar común, y eso es una de las cosas que enseña a uno en los talleres literarios, que tú debes de eliminar esto lo tienes que eliminar porque es un lugar común, esto lo tienes que eliminar porque es un solecismo. Solecismo quiere decir lo que se suele decir, o sea, como tú ahorita al rato me puedes decir una frase que lo han dicho mucho y ese tampoco es válido. Si de veras quieres escribir como se debe, pues no es fácil. Sí, es general. Sí, es mucho trabajo, ¿no? Qué interesante conocer así como en la línea del tiempo, decir, fíjense, quien nos escucha, qué bonito esto. O sea, un accidente, una tragedia, cómo vino a lo mejor a sucumbir en el interior de un papá que trae a niños, que ve esa escena tan frágil y que eso hace ese don despierte de nuevo, ¿verdad? Y decirlo hasta como terapéutico. O sea, estoy escribiendo, estoy sacando, estoy expresando, porque lo que pasó fue un hecho doloroso, ¿sí? Entonces, se expresa y de ahí viene siendo un trampolín para con los años ir enriqueciendo este hábito, ¿sí? Que sin duda es una cualidad personal. Ahora yo pienso, trasladándolo y llevándolo hacia ustedes, digo, qué bonito es que como mamá, como papás, nos preocupamos desde chiquitos en leerles el cuento, ¿verdad? El cuento sencillo, el cuento ilustrativo, bonito. Pero van creciendo nuestros hijos y nos vamos apartando de esos hábitos. Entonces, no dejar esto caer, decir, si tiene 8 años, si tiene 11 años, pues hay libro para todo, ¿cierto? Claro. ¿Por qué? Porque eso enriquece el alma, enriquece el espíritu, genera conocimiento y qué bonito ahora en nuestros días que Oli y yo tenemos este tema así, que estamos al pendiente pues constantemente de decir que nuestros hijos no estén anestesiados, sino que sepan que dentro de ellos hay una maravillosa capacidad de imaginar, de crear, de soñar, y así me lo imagino, en la medida que van narrando al escribir los poemas y demás, una parte cálida del ser humano que se toca y que se genera algo nuevo, que es un poema. Oye, señor Juan, a mí me gustaría que nos platicara también sobre estos libros que ha escrito del Valle, porque también a mí se me hace una riqueza que tenemos nosotros en nuestra ciudad, nuestra localidad,
que cuando uno viaja al extranjero, muchas veces admiras lo que ves en otras partes y dices, aquí no, pues aquí no hay nada. No, espérate, o sea, todo esto que también se adentró a la tribu yaqui, entonces eso también se me hace súper interesante, que y todo escrito en verso, ¿no? O sea, qué padre, qué novedoso, pues, ¿verdad? Entonces, hay que nos platique un poquito de cómo los desarrolló, cómo también entró también aquí a la tribu, porque es una tribu cerrada, entonces para también nosotros poderlo mostrar que están aquí y que pueden adquirirlos. Ahorita al final del video vamos a decirles dónde, para que también puedan tener esta riqueza en su casa. Pues mira, es otra historia, ¿no? Como decían por ahí, ¿no? En un eslogan que había. Oro Verde fue el primer libro que yo escribí, que publiqué, ¿no? Y Oro Verde es el proceso de la siembra del trigo y la cosecha, todo, ¿no? En poesía. Pues creo que algo que no se ha hecho, ¿no? Como algo decías tú, ¿no? De eso, de que pues es poca la gente que realmente que se involucra, inclusive con la tribu yaqui. Conozco un libro muy bueno, pero no de poesía, sino de investigación, que se llama La música en la vida de los yaquis, escrita por una gran investigadora de Hermosillo. Y yo ese libro, pues yo quise leerlo precisamente para empaparme, ¿no? De cómo era el gobierno de los yaquis, sus usos y costumbres, todas esas cosas. Y bueno, pues yo quería escribir un poema nada más de la danza del venado, de unas 3, 4 cuartillas, y listo. Pero me empezó a envolver la cultura y todo, porque tiene una cultura muy bonita. Digo, parece mentira, pues, de que uno ahora hasta pues nos enojamos porque se ponen a cobrar cuotas, pero como bien dicen ellos, son yaquis, pues no sé, así como en las familias hay gente pues que hace mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, ¿no? Los fariseos. Los fariseos que vienen aquí y te bailan y piden dinero no son de aquí, no son yaquis, son mayos y vienen casi siempre del norte de Sinaloa, porque también ahí hay el tribu mayo. Los yaquis, ellos bailan y todo, pero en sus comunidades, en sus pueblos, ¿no? Nada más. Eso es otra cosa que no mucha gente no sabe. Sí son muy herméticos en su cultura, porque era la manera, bueno, ahora se están abriendo más, pues la manera de preservar, ¿no? Su cultura, y como siempre han sido atacados y exterminados y deportados a Valle Nacional, en Oaxaca, y todo lo que hicieron, pues, ¿no? Que los estaban exterminando para quedarse con las tierras, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, pues yo tuve la fortuna de que después de Oro Verde, pues fue el 82, ¿no? Primer libro. Y después quise escribir un poema que hablara del valle, como histórico, sin mencionar fechas de nada, sino hechos, ¿no? Entonces ahí sale Balada de Tierra Adentro primero, que es un poema más corto, pero basado en ese yo lo traslado a sonetos para el 2002. En 1995 sale Balada de Tierra Adentro y el 2001, 2002 sale Sonata de Tierra Adentro, y ahí, aquí está, aquí viene en medio, ¿no? Viene Oro Verde, viene el poema histórico Sonata de Tierra Adentro, que pues ya es muy parecido a la balada, pero en sonetos, ¿no? Sin rimas, pero sí con métrica, ¿no? Entonces, al último viene Padre Viejo,
que es el que habla de la cultura yaqui, pero pues que ahí involucra poemas inclusive dedicados a mi padre, ya fallecido, y es donde yo empiezo vamos a decir, a deshogar ese dolor que tuve yo en la pérdida de mi padre en 1969. Fíjate, pasaron años, y aquí es donde salió. Yo tenía 24 años cuando murió mi papá. Entonces yo no tuve tiempo de deshogar, tenía que ser el fuerte. Mi hermana pues, y mi mamá pues, estaban devastadas, ¿no? Y pues hasta en esos momentos, después de ahí, de eso que pasa con la niña, empiezo yo como una catarsis, ¿no? A deshogar todo esto, ¿no? Y ahí, pues ahí en Padre Viejo viene mucho de, como si fuera otro yaqui más, yo también, y o sea, todo está dirigido a la divinidad, ¿no? A la divinidad que pues en cualquier religión, en cualquier comunidad, pues es el ser supremo, ¿no? En este caso, pues la divinidad es el Ito Macha de los yaquis, es nuestro padre. Pero ellos le dicen coloquialmente Padre Viejo, por eso yo le puse Padre Viejo al libro, ¿no? Y vienen muchas palabras yaquis ahí, o sea, que investigué, etcétera, y en ocasiones que fui yo que eran festejos por los patronos de Vicán Pueblo, por ejemplo. Ahí donde, por ejemplo, yo escuché comentarios de que iba y se adentraba en la comunidad. Sí, bueno, tenía yo... Sí. Los rituales. Sí. Qué padre, ¿verdad? Pues sí, yo tenía unos amigos, bueno, te digo, supimos de unos artistas de un grupo que tocaba yaqui en Vicán Pueblo, no en Vicán Switch se le llama la que pasa por la carretera, pero el Vicán Pueblo está a 5 kilómetros hacia el sur. Ahí está el camino que va a Río Muerto y está la colonia militar, todo eso, ¿no? Entonces ahí, esa foto que les enseñé ahí es en la iglesia de Vicán Pueblo, que era muy importante en los tiempos, pues era casi como la capital de los pueblos yaquis, ¿no? Y ahí de ahí eran ellos, entonces yo me tocó, yo estaba en la agrupación para las Bellas Artes en ese tiempo, y lo quisimos presentar en el auditorio del Seguro Social que está por la California, ¿y qué sería? Allende, algo así, no, Galeana creo. Bueno, Antonio Rosado ahí, que pues tiene un auditorio bastante bueno. Entonces ahí los presentamos y es increíble porque hasta tocan rock and roll, lo que quieran, ¿no? Y pues nadie se imaginaba que unos yaquis, bueno, pues fuimos a visitar varias veces, pero entonces nos invitaron a las fiestas y entonces de la danza y todo esto, y pues empecé a aprender todas esas cosas que muchas veces pues ni sabemos. Nosotros vemos la danza y pues qué bonito, dices tú. La danza del venado pues es una de las danzas no solo de América, ¿no? Del mundo, pues más bellas, ¿no? Pero tiene su significado. Claro, no, y aparte pues darle voz a esa gente, ¿verdad? Porque por lo mismo que es tanto su cultura y es impresionante que no la conocemos, y es cuando comentaba que uno muchas veces los empieza a tachar o enjuiciar como que, ay, es que los yaquis, pero pues realmente no conocemos, y es de admirarse cómo ellos han defendido su cultura y han perseverado, porque son de las pocas tribus que no se exterminaron, o sea, que son muy,
como que muy celosos, pero pues ahora entendemos por qué. Y pues a través de estos libros, a través de estos versos, pues es otra manera de primero darlos a conocer, de manejarlos, y pues los invitamos a gente que los lea, que los pruebe, que conozcamos un poco también de esa gran cultura que tenemos aquí en Obregón. Aquí en Cocorit está también su museo, entonces ya como que complementa, ¿verdad? O sea, todo esto de esta tribu. Y también me gustaría que nos platicaras de algún otro libro, señor Juan, ¿cuántos libros ha escrito? Pues mira, ahorita ya para fines de mes yo creo que ya recibo mi libro 18. 18. Y ya tengo otros 2 listos para el autobiográfico, que ya lo leyó, hay que les platiqué. Ay, claro que sí, el borrador ya está listo. Y otro más que le voy a titular Elucidaciones. Que, pues quiere decir dilucidar algún texto ya escrito, ¿no? Que de hecho por eso estamos aquí. Quiero mencionar que en nuestra pared aquí del back es precisamente algo, ¿verdad? Algo de los libros, son las portadas de ciertos libros. Sí. Qué bonito que estén aquí en esta representación. Algunas, no todas, ¿no? Me faltan ahí ya medio flojera. Va a llegar hasta el techo. Aquí los últimos faltan aquí por abajo, van a estar. Pero también hay algunas, o sea, algunos originales están aquí, ¿no? La mayoría. Otras son como litografías, como fotos, ¿no? Pero son grabados hechos por artistas regionales reconocidos. Bueno, por ejemplo, eso que mencionaba de las caras esa es la portada de 3 veces espejo, es original de Enrique Espinosa Pinales, que es director ahorita del Instituto de Cultura de Cajeme. Sí, cierto. Sí. Yo lo conocí pues, desde que él empezó a dar taller en la Casa de la Cultura de Artes Plásticas, junto con otro amigo que es excelente pintor y dibujante, Alfredo Acedo, y yo empecé el taller en el 86 junto con ellos, pues, y por eso los conocía, y él me hizo el favor de ilustrarme mi libro, pero hay varios. Bueno, algunos lo tiene mi hija Jessica. Este que mencionabas tú es de Padre Viejo, es la portada, creo. Y esa es una gran grabadora que ya no vive aquí en Ciudad Obregón, vive por allá cerca de Cananea. Pero ella fue de las alumnas del maestro Ateche, todo, pues, Irma Arballo, ¿no? Vallas me hizo, y también Jessica tiene por allá una de los interiores, ¿no? Ilustraciones de los interiores, pero los grabados los hizo exclusivamente también para Padre Viejo. Qué bien, qué bien. Bueno, yo tengo, digamos que esta reflexión a llevar, que precisamente en nuestra actualidad, que no se pierda la lectura, ¿verdad? Que no nada más por ser tarea, por cumplir un requisito, sino llevar eso a nuestros hijos, o sea, acercarlos a los libros, porque leer precisamente enriquece, ¿sí? Engrandece, cultiva, aprendemos, es infinito el aprendizaje, aparte de que enriquece el alma y mejora el vocabulario, ortografía, muchas cosas, ¿no? Sí. Libera. Libera, así es. ¿Por qué? Porque te hace pensar y no todo que te encasilles en cierto pensamiento que, vamos a decir, por ejemplo, de tu grupo de amigos. Siempre es bueno que haya otra manera de pensar, ¿no? Claro. Y precisamente pues, hay libros muy buenos, ¿no? Que te ayudan te hacen libre, pues, de pensar de una forma crítica, ¿no? No nada más irnos por lo fácil, no, pues sí, porque ya lo dijo fulano, ya lo dijo no sé quién. Y también pensar por sí mismo. Sí, otro punto que quisiera rescatar, cómo en base a su historia, su testimonio, esas 2 situaciones difíciles que pasó, cómo la poesía lo logró superar. Y ahorita cómo vemos casos de depresión, de jóvenes, de adultos, que llegan hasta el último punto, que es de quitarse la vida, ¿no?
Entonces, ¿cómo esta es una herramienta que podemos nosotros aprovechar y desarrollar? Porque yo creo que hay quienes nacen, sí, con esa semillita, pero hay quien otro se puede desarrollar tomando talleres, leyendo. A lo mejor uno no llega a publicar un libro, pero te desahogas, ¿no? Entonces, eso también tomarlo en cuenta en cómo es el liberar, en sacar esa forma crítica te hace pensar, porque ahorita esta lucha que tenemos las mamás en general, pues contra pues los electrónicos, las redes sociales, cómo los jóvenes ahora se comparan, cómo los jóvenes siguen a lo mejor otras tendencias que a lo mejor no son las correctas, pero si estás bien formado, leyendo, crítico, ya puede uno decir, a ver, espérame, esto no es todo, también hay otras cosas, pero pues eso también es algo personal que se va creando, pero rescatar, como dice Gaby. Y aparte, Oli, en toda esta tarea no sentirnos como con esa pereza del esfuerzo. Él decía mucho el esfuerzo y todo esto es sacrificio, porque a la par tenía su vida, su trabajo, su familia. Entonces todo esto iba a la par de una trayectoria muy amplia. Entonces ahora que estamos acostumbrados a lo inmediato, a lo rápido, a lo resuelto, a no pensar, que esto no se abandone, o sea, que esto no se empolve, ¿verdad? Es decir, los libros, la literatura, los cuentos, las narrativas, que no sea algo de que, ¿qué es eso? Sino al contrario, o sea, tenemos un gran desafío como padres, acercar eso a nuestros hijos y saber que es algo mundial, o sea, que ha habido décadas y décadas y años de gente que se ha realizado, ¿verdad? Y ha llegado a grandes logros y a metas a través de las letras. Y el gran reto también es empezar con el ejemplo, ¿verdad? Porque como hemos comentado que nosotros, nuestros hijos, pero pues si nosotros como adultos no tomamos un libro, si nosotros como adultos no fomentamos con el ejemplo, pues también, ¿verdad? Hay que ser conscientes de que tenemos que nosotros ir, pero pues la intención de este episodio es decir que hay aquí en Ciudad Obregón está este gran poeta, este gran artista, que nos acerquemos a leer sobre pues nuestro valle, nuestra cultura, que también eso que sea parte de esa motivación, ¿verdad? Porque muchas veces dices, no, pues los ves muy lejanos, los ves como que no, pues, ¿sabe quién será? No, aquí lo tenemos, aquí está, súper accesible, abre sus puertas, estoy seguro, si hay por ahí alguien, algún joven que tenga esta inquietud, estoy segura que también puede venir, acercarse, firmar el libro. Entonces todo eso hay que aprovecharlo y que vuelva a resurgir, como dice Gaby, ¿verdad? Que también hay que reconocer que cada quien tiene su talento, ¿verdad? La intención no es de forzar, algo que también habíamos platicado previamente, es porque también, pero habrá quienes, ahorita está la tendencia al fútbol, pero habrá quienes no les gusta el fútbol y es cuando ellos se sienten un poquito, pues, a lo mejor pero es que en la banca. no necesariamente te puede a mí me gusta el fútbol también. Puede ser. Me gusta el béisbol, pues yo jugaba béisbol toda mi primera etapa y no era tan malo, no creo. Siempre fui deportista. O como dice, a la par. No tiene nada que ver eso. Hay científicos que juegan tenis. Es cierto. Sí, no, yo creo que lo que va más encaminado a tu comentario, Oli, es decir, no, pues me gusta el fútbol y que todo sea fútbol. O sea, también podemos refrescar nuestro corazón con letras, ¿verdad? Con poemas, conociendo todo lo que hay atrás de esto. O pues hay cuentos también, que no se tome como moda. No es pura poesía. Aquí en este libro, pues, en esta casa que es su casa, dicen que hay fantasmas, ¿no? Nosotros todavía no nos hemos topado con ninguno, pero Octavio, mi yerno, pues soy Janine, dice que sí vio acá una niña que sabe que hay no sé cuánto, pero pues él dice que ve fantasmas desde que era niño, ¿no? Pero aquí hay unos cuentos de toda la primera parte son cuentos de aquí, de lo que, bueno, el que cuidaba aquí, el que trabajaba aquí, sobre todo él, el señor, contaba, ¿no?, todo lo que le había pasado, porque hay gente que tiene, no podemos decir que es un don, pero que tiene esa sensibilidad, no sé, algo de percibir
pues al espíritu, ¿no? Porque no todos lo tenemos, ¿no? Ni gracias siquiera puedo decirle que es, pero porque pues no, gracias a Dios, a mí no. Aquí sí escribo algunos detallitos, ¿no? Que cuando yo me quedé solo un día aquí, después de una reunión que tuve, yo me quedé solo, mi esposa andaba de viaje, y sí, pues tuve algún detallito, pero de que yo haya visto, ahorita no. Gracias. Pero bueno, aquí están lo que ellos me contaron, y luego pues ya hay prosas aquí, escribo de la báscula, está medio así chistosón, el espejo, las tijeras, por eso se llama Cotidianarios este libro, de la vida es algo cotidiano, de la vida cotidiana, y es una palabra compuesta que inventé yo, porque hay gente que dice cotidianario. Y es cotidianarios y consuetudinarios, o sea, cotidianario es lo que sucede a diario, ¿no? Y consuetudinario, pues algo muy parecido, ¿no? Que es de lo que va sucediendo inmediato, ¿no? Entonces es un libro, pues, que no solo trae poemas, ¿no? De hecho, aquí hay cosas que me sucedieron en un encuentro en San Luis Potosí, que íbamos a Ciudad Valles, que es la ciudad ya, pues que empieza en la Huasteca, ya empieza la Huasteca Potosí. Es la segunda ciudad de San Luis Potosí, y nos mandaron a leer allá. Pero antes teníamos que leer en medio, y teníamos que llegar a un pueblo que se llama Ciudad del Maíz. Y es un pueblo pues que está desapareciendo prácticamente. Entonces lo primero que nos dijeron ahí, porque nos tuvimos que quedar porque llegamos tarde porque pasaron por nosotros como 2 horas tarde. Entonces por más que el chofer iba a 140, no íbamos a llegar. A la 1 salían los niños. Pues llegamos como a casi las 2. Pero yo le dije al chofer, mejor cálmate. Yo iba de copiloto. Y atrás iba un argentino, un poeta que yo ya lo conocía en la Ciudad de México, lo conocí en otro encuentro. Y muy buena onda, ¿no? Nomás que él se durmió y muy a gusto, ¿no? Allá atrás. Era un carro grande. Total que yo iba platicando con el chofer, pero ya me di cuenta que le hablaban y como que le decían pues que nos estaban esperando. Y él iba a 140 fácil, ¿no? Y le dije yo, mira, vale más que le calmen, no vamos a llegar, o sea, ¿para qué? Bueno, pues nos tuvimos que quedar, pero no era el plan ese, era leer en una técnica agropecuaria y de ahí irnos a Ciudad Valles, o sea, llegar a las 6 de la tarde, pues resulta que ahí fue todo show, ¿no? Porque, pues lo primero que nos dijeron, nos fuimos a comer, agarramos un hotel ahí, pero en muy malas condiciones. El mismo chofer no conocía ahí el pueblo y entonces él no supo y se clavó en el primer hotel, pero pues un hotel que estaba allá. Es más, no tenía ni llaves las puertas. Ay. Los mosquiteros todos rotos, etcétera, y ya después nos llega, ya cuando estaba oscureciendo, que volvimos de ahí del pueblo, nos trae unos aerolitos ahí, porque para los moscos y todo. Pues ya sabrán ustedes pues que pues, prácticamente no dormimos, porque pues cuidando ahí pusimos una silla trancando la puerta y pues no tenían llaves. Entonces, después pues casi matamos al chofer, porque cuando fuimos a dar la lectura, regresamos casi a la primera calle del pueblo, por donde veníamos, y ya llegamos a la escuela y todos dimos la lectura, todos así entre nubes, por la desvelada, pero a la salida, regresar, ¿no? A la salida vimos ahí, cuando llegamos a hacer alto para dar vuelta a la izquierda, vimos un motel ahí, bastante bien se veía, recién pintadito y todo, y volteamos a ver al chofer ahí. Está batallando allá. Digo, porque
pudo haber, ¿no? Sí. Pudo haber averiguado. Da una vuelta. Pues nosotros pensamos, estaba el pueblo tan, ¿cómo te diré? Tan de a tiros, que pues pensamos que era el único hotel que había. Sí. Pero todas esas experiencias sirven para, ¿verdad? Todos estos cuentos, todas estas cosas que es lo que también yo creo que cualquiera que desarrolle puede, ¿verdad? Porque pues todo el mundo vivimos esas experiencias así chistosas, pero lo valioso es de que lo ponga en tinta, ¿verdad? Que nos comparta, que también conozcamos y todo eso enriquece. Sí. Qué bonito porque abre mente, hace un pensamiento flexible, crítico, ¿no? De no encasillarnos en algo y nomás eso y nomás eso, sino al revés. Y fíjate lo que es que ya al día siguiente pues ya nos vamos a Ciudad Valles y pues no, pues nos alojan en haz de cuenta que parecía de esos, ¿cómo se llaman? Los courtyard, es de Marriott, no sé, un motel pero precioso y nuevo y todo. Tuvimos nuestro premio, ¿no? Ahí nos alojaron. Ay, bueno, ya me perdí. Así, tranquilo. Pero acá hay algo muy curioso también que nos daba mucha risa, que nos dijeron, ya fuimos cerca de la iglesia y todo y comimos unas tortas, por cierto, muy buenas. Y pues nos dijeron que ahí, pues que ni Ciudad del Maíz, ¿no? Digo, que no era ni ciudad ni tenía maíz. Así que, pero bueno, pues hay que tomar las cosas, pues, no tan a lo trágico, ¿no? A lo tremendo, como decimos. Y bueno, pues yo quise plasmar eso ahí también. Nos dejamos de tarea, Oli, para leer. Sí, seguro que sí. Entonces, señor Juan, por ejemplo, dentro de toda esta trayectoria, ¿no? O sea, llena de vivencias, de momentos, pues una vida enriquecida, conocer a mucha gente, viajar, premios, ceremonias, qué bonito todo. ¿Qué sabor de boca queda a través de precisamente, ¿no? De esa inspiración y de plasmar ese conocimiento? ¿Cuál podría ser una gran aportación para quien nos escucha de mensaje tras vivir todo esto? Pues mira, pues yo he tenido la fortuna y la suerte de viajar inclusive a otros países. Estuve yo en Viena en un foro de literatura, invitado por un escritor que él vive ahí, pero es venezolano, ¿no? Ya tenía años ahí. Y él es el que organiza ese foro. Y pues era leer en la Casa de Literatura de Viena, pues que es muy famosa, y la universidad. Pero todas esas, al día siguiente, ¿no? Todas esas vivencias te llevan a pensar una cosa, como hay ocasiones que me decían, ¿para qué vas a la Ciudad de México a presentar tus libros? Si no va a pasar nada. Digo, no sé si eso responde un poco a tu pregunta, pero pues claro que puede pasar, ¿por qué no? Si tú no lo intentas, pues nunca va a pasar nada. Pero porque hay una cosa, una vez uno que presentó un libro aquí, era un periodista muy importante, José Escobar Zavala, y él escribía y hacía unas crónicas a diario, glosas de Cajeme, que se llamaba en la Tribuna, por muchos años. Y él me presentó, pues creo que, no sé si la Sonata de Tierra Adentro, una pues, que habla del valle, ¿no? Y me dijo, ahí, pues, ante el público, dijo, yo creo que tu obra y tu persona son más apreciadas fuera de aquí que aquí mismo, como que eso vendría a ser la frase de nadie es profeta en su tierra. Pero bueno, por otro lado es porque aquí pues hay poco movimiento cultural, hay poca gente que lee. Sin embargo, pues yo, gracias a Dios, he tenido, no siempre, pero he tenido buena audiencia, buena concurrencia, ¿no?
Y te digo, creo que sí he sido profeta, me ha costado mucho trabajo, pero he sido profeta en mi tierra, pero pues el roce, ese roce como el roce social, el roce nacional y de ir a encuentros importantes, de ir pues inclusive a Europa, ¿no? Pues yo creo que pues te va dando, pues si la gente que son importantes, vas conociendo, como dijiste tú, escritores importantes y todo, y tu obra les gusta, le dan realmente, vamos a decir, la importancia que pueda tener, pues es como ya se va abriendo, te va abriendo el camino y bueno, pues ya te conocen acá, te conocen allá y bueno, pues nosotros, mira, aquí tenemos el encuentro ese, que ya vamos para el número 23 este año. ¿Encuentro qué? De escritores. Ahí viene, lo acabas de leer. En la reseña. Ajá. Eso ha sido muy importante para mucha gente, pero más para mí, y yo reconozco que al organizar este encuentro, pues hemos traído grandes escritores, no solo poetas, novelistas, cuentistas, de crónica, ¿no? Cronistas. ¿Qué te puedo decir? Y a nivel nacional e inclusive a nivel internacional, ¿no? Entonces, de Chile, de Perú, de Argentina, inclusive de Centroamérica, de la Ciudad de México, pues hay de Guadalajara, hay escritores muy importantes que yo ni me imaginaba que existiera en los tiempos en que, antes de 2003 que empezamos con este encuentro. Claro que invitamos a escritores sonorenses de Hermosillo y pues los que haya, ¿no? Casi todos los escritores sonorenses se concentran en Hermosillo, en la capital, y eso pues es muy entendible porque pues, está primero la Universidad de Sonora, que es el alma mater, y que mucha gente va a estudiar ahí porque hay letras. Ahí hay la Facultad de Letras, que no hay aquí, ni hay en Navojoa, ni en Guaymas. O sea, tendrías que irte, creo que hasta la Universidad de Sinaloa. Pero no en todas partes hay, ¿no? Entonces por eso se concentran los escritores allá y se quedan allá a trabajar, etcétera, a vivir inclusive. Inclusive hay un escritor, amigo mío, que ahí se quedó a vivir, llegó de Chiapas y estudió ahí. Y bueno, pues de Navojoa, y de acá, y de allá, y de Nogales. Y te digo, bueno, pues hemos hecho esa promoción de escritores de aquí de Sonora también, que se conozcan, ¿no? Con los que vienen de fuera, que son escritores importantes. Y pues eso también te abre la mente, te abre muchas oportunidades. Siempre. Entonces nosotros hemos sido el vínculo, ¿no? o el vehículo para que escritores de Sonora vayan a otros encuentros, que los inviten, precisamente esos que vienen, ¿no? Que algunos organizan este tipo de encuentros, ¿no? Entonces te digo, todo eso te va enriqueciendo. Empezaron a conocer en la Ciudad de México escritores importantes y pues ¿qué te puedo decir? Tuve la fortuna también en 2007, cuando salió publicada mi Poesía Reunida, 7 libros por el Instituto Sonorense de Cultura, que lo mandamos a dictamen, a Conaculta, que era antes pues Conaculta y ahora es la Secretaría de Cultura, y ellos lo aprobaron y se puso una fecha y lo presenté en el Palacio de Bellas Artes, en la sala más importante, que es la Manuel M. Ponce, ¿no? Que ya no lo vuelvo a hacer como es luego, porque ya he estado en otra sala donde me hicieron este homenaje el año pasado a Adamo Buari, que es el arquitecto
del Palacio de Bellas Artes, ¿no? Era italiano. El que le termina la última etapa es una sala más pequeña, porque esa es una sala muy grande. La de Manuel M. Ponce es una sala más o menos de cerca de los 300, ¿no? Y para llenar eso. Ajá. Y bueno, sin embargo no me fue mal, pero por lo que es la audacia, ¿no? Órale, pues vamos a aventar. Y pues ahí invitando gente y todo, acarreados no, ¿eh? Invitados. Sí. Pues eso total, a mí me encanta, esa audacia trasciende. O sea, sí. A ver, que nada me detenga. Así es. Y qué bonito. Ay, pues qué maravilla, Johan. Yo creo que hay mucho más que platicar, muchas más anécdotas que conocer. Ya después vamos a hacer un cafecito sin cámara, ya que vengan, ¿verdad? Que nos sigan. Me encantan las historias, compartir, porque uno se tiene que alimentar también. Oye, de esas historias, como dicen, de padre viejo, ¿verdad? O sea, tus abuelos, tus ancestros, que hicieron, cómo lo hicieron, porque yo creo que ahora para nuestros hijos va a ser, mamá, ¿cómo vivían sin teléfono? Pues así, mijito, ¿cómo vivían sin internet? Pues así. Y así es como destacan, cómo sobresalen, cómo uno, con una pequeña iniciativa, se viene a hacer toda esa trayectoria, y yo insisto, lo tenemos aquí en nuestra ciudad, aquí en nuestro estado. Nada es fácil, nada de lo que vayas a emprender en tu vida resulta fácil, y para tener éxito tienes que trabajar mucho. Que nadie piense, ningún estudiante, ningún joven, que es fácil. La vida no es fácil en ningún aspecto. Sí. Pero hay que meterle ganas. Sí. Yo estaba por decirle un mensaje, ¿verdad? Para nuestra audiencia, una recomendación, pero qué mejor que estas últimas palabras, es decir, pues el esfuerzo, cómo va. Pues con esto cerramos. Pues volvemos a insistir que adquieran sus libros, que los lean, que se los lean a sus hijos. Yo me voy a llevar los míos, Gaby, yo sí quisiera. Y parte, qué bonito esto de leerlos un poquito a nuestros hijos así, y como cuando es poesía, es que se me hace como que más ligerita, ¿no? Así como que más bonita, y uno nunca sabe que podemos tener un escritor en casa. Uno nunca sabe, entonces, y estoy segura que se va a esparcer. Entonces los invitamos a que compartan este video a gente que les pueda interesar, que puedan conocer este arte de la poesía, que pues lo tenemos que rescatar. Y narrativa también, ¿eh? Pues sí, así es. Y este lado oculto que queremos, por eso este podcast, queremos llevar ese mensaje de no abandonar esa área de la vida, del ser humano, porque todos traemos algo, entonces lo podemos ir desarrollando, aprendiendo o puliendo, ¿verdad? Pero que a nuestras nuevas generaciones pues no se nos hagan incultas, sino al contrario, que los libros no se abandonen. Así es. Pues muchas gracias de nuevo. Al contrario, a ustedes. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Gracias por escuchar Aprendiendo Juntas y por compartirlo con tus amistades. Sigamos en contacto en redes. Búscanos como Podcast Aprendiendo Juntas en Instagram y Facebook. No olvides suscribirte y te esperamos en el próximo episodio de Aprendiendo Juntas.